Bueno, bienvenidas, Belén, Rosalía, las demás chicas de Al Fin Justicia, a este espacio que es la Dirección de Formación Docente Continua del Chaco, perteneciente al Ministerio de Educación. Bueno, le queremos, digamos, sacar provecho en cuanto a su experiencia, porque Belén Duet y Rosalía Alvarado son dos mujeres que denunciaron hace más de 5 años abuso sexual infantil a la pareja Pace o Pache Alvarado, y recientemente obtuvieron una sentencia favorable con una condena histórica. Belén es profesora o licenciada en letras, eh, cómo calificarla, ¿no es cierto?, cómo hablar de ella. También es narradora, cantante, tiene un grupo musical para niñas y niños. Rosalía es militante, feminista, está colaborando con derechos humanos, más precisamente en la parte de género. Así que bueno, le damos la bienvenida, las habilitamos si se quieren ampliar esta presentación, porque bueno, queremos conocerlas un poquito más en cuanto a si están residiendo acá en Resistencia, a qué se dedican. Bueno, no sé, tomo la palabra así atrevidamente. Bueno, hola a todos. Gracias por el espacio, en realidad. Bueno, yo soy docente también. Soy licenciada, pero me dedico a la docencia. Vivo en Buenos Aires, trabajo en escuelas de reingreso, que justamente tienen la particularidad de trabajar con poblaciones un poco más complejas. Es una franja etaria que no puede entrar a media porque es grande y no puede entrar a adultos porque es chica, pero dejaron su escolaridad por diferentes razones. Y bueno, después todo lo demás que dijo Claudia. Así que, dicho esto, le dejo la palabra a Rosalía. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, yo le dije, yo soy militante de Al Fin Justicia. Ese es el espacio que a mí me cobija y que incluso como que me dio una identidad. Eh, yo, hasta antes de poder hablar de esto que me ocurrió en la infancia, viví muy para adentro. La verdad que no, mi lugar preferido era el interior de mi casa, ocupándome del cuidado, creo que obsesivo de mis hijos, y muy angustiada, así que mi vida fue como así, como muy para adentro, hasta que yo pude definitivamente poner en palabras y hacerlo como más público, en el sentido de que se enteró toda mi familia, mis amigos, bueno, ahí como que yo me di cuenta que pude salir a la vida, y porque además cuando lo hice necesitaba así era una necesidad que me salía del cuerpo, del alma. Mi vida necesitaba denunciar esto, ir a la justicia y decir que esto me pasó y que la justicia haga algo con esto. Entonces, en ese recorrido fue que yo me encontré en principio con Marina, que es una de las integrantes de Al Fin Justicia, y bueno, que de ahí empezamos como a caminar juntas con otras compañeros, esta forma de por lo menos empezar a visibilizar este delito y de todos darnos cuenta que era un delito que no podía quedar impune, porque, bueno, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, este delito no prescribe. Y bueno, y yo necesitaba denunciar y no era la única, digamos. Y también después me enteré de que a Belén le había pasado lo mismo y que ellas también venían con su familia, con su hermana Victoria, que es otra de las Al Fin Justicia, eh, venían también en esta búsqueda. Y bueno, por suerte la vida nos encontró, y así que nos unimos, digamos. Entonces yo, por eso siempre digo, o sea, esto es lo que me identifica a mí en lo que soy, en lo que quiero hacer. Eh, y bueno, y actualmente, bueno, tengo dos hijos, un hijo que tiene 24 años y una nena de 14, una nena, una adolescente de 14.
y actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Guardia de Géneros de la Secretaría. Y bueno. Bien, muchas gracias, chicas. ¿Les gustaría narrar una secuencia histórica desde que ustedes, desde el inicio de esta búsqueda de justicia, de esta lucha, hasta la obtención de esta sentencia? Yo justo como vi que vos me mandaste, tengo acá me anoté más o menos las fechas, cómo fue, sobre todo en el tema judicial, digamos, cuando pudimos llegar a la justicia, porque esto empieza antes, digamos, mucho antes en la historia de Belén, desde que ella era niñita, pero bueno, ella lo contará. Pero en mi caso, yo hablé en el 2013. Pude poner en palabras el día que falleció mi papá, en el velorio de mi papá, hice echar a esta gente cuando los vi entrar. Sentí que bueno, que hasta ahí llegó, que ya no daba más. Una de las cosas que, bueno, uno cuando es niño no entiende por qué le pasa esto, ni entiende bien qué es esto, solo sabe que le hace mucho daño y que carga con esta culpa, con este horror, encima de gente querida, de la familia, entonces uno no sabe si tiene la culpa, o sea, es un entrampamiento espantoso. Y bueno, yo pude como ponerle fin ahí en el velorio. Yo tenía mucho terror de que si mi papá se enteraba, iba a cometer un desastre, bueno, iba a ser terrible lo que él podía llegar a hacer. Entonces, bueno, como que me sentí liberada, él ya estaba muerto, estábamos en su velorio y esta gente entró y yo los hice echar. Y desde ese momento lo único que quería era, después de que pasó ese primer impacto, eh, quería denunciar y así como que empezó mi búsqueda. Pero la denuncia recién la pudimos hacer en el 2015, en junio del 2015 la pudimos hacer y la hicimos juntas con Belén. Eh, la denuncia, una vez que fue hecha, fue recepcionada, digamos, porque una de las posibilidades era que vaya directamente al archivo por la cantidad de años que habían pasado, pero como se había sancionado una ley, que es la que se conoce como de respeto a los tiempos de las víctimas, nosotros esperamos la sanción de esa ley para hacer la denuncia, estábamos como amparadas y porque además ya por tratados internacionales que nuestro país estaba obligado desde mucho antes, también podíamos hacerlo. Pero bueno, ahí nos sentimos preparadas, conseguimos abogado que se animara y denunciamos. Si bien en ese momento la denuncia fue recepcionada, cayó en la fiscalía de la doctora Meiriño, que después de un largo tiempo, casi 2 años, en diciembre del 2017, archiva la causa. Archiva la causa porque considera que está prescrita, es decir, que por el paso del tiempo ya no se podía investigar, caía la acción penal. Ahí fue que tuvimos que oponernos a este archivo, ahí tuvimos un percance porque la notificación de que la causa había sido archivada fue muy, no fue hecha de buena manera, entonces como que se nos habían vencido los plazos, así que se tuvo que pedir, digamos, que se anule esa notificación y una vez que se anuló la notificación tuvimos que pedir el desarchivo y ahí otra vez, bueno, siempre todos tiempos, digamos, dilatorios para que, bueno, para que esta causa caiga y que esto quede impune. Y bueno, finalmente en julio del 2018 fue desarchivada la causa. En agosto de ese mismo año la causa salió de la Fiscalía de Meiriño y fue a una Fiscalía de Cámara, donde está el doctor Sergio Cáceres Olivera, que fue nuestro fiscal hasta ahora, hasta obtener sentencia. Recién la causa, bueno, después de que asume Cáceres Olivera la defensa de la acusada, claro, eso me faltó decir, antes de que se desarchive la causa,
uno de los imputados, Daniel Pache, falleció. Esta persona ni siquiera fue notificada de que tenía una denuncia en su contra. Nunca ni siquiera lo habían notificado. Y antes de que se logre el desarchivo, esta persona falleció. Así que siguió la causa contra Noemí Alvarado, quien hoy está condenada. Bueno, el fiscal Sergio Cáceres Olivera también fue recusado por los abogados de Noemí Alvarado. Esto fue, bueno, no le dieron lugar a esa recusación, pero todos estos son trámites dilatorios, digamos. Recién en el 2019, en octubre del 2019, Noemí Alvarado fue citada para declarar como imputada, y el 30 de agosto se elevó a juicio la causa. Y en mayo de este año comenzó el juicio, que terminó ahora, hace poquito, con la sentencia. Esa es como la cronología histórica, digamos, resumida, porque en el medio de eso hubo un montón de planteos y cosas, digamos, que, bueno, que tuvimos que ir sorteando y superando. Y muchas dilaciones, digamos, mucho tiempo que la justicia deja transcurrir. Belén, ¿querés agregar algo? No, la verdad es que la línea histórica que hizo Rosalía fue así. Por ahí lo que hay para agregar, digamos, es la necesidad de este cambio de acción de la justicia, ¿no? En mi caso, la diferencia fue que desde un primer momento mi familia intentó denunciar. En mi caso los hechos ocurrieron, o por lo menos lo que tengo más nítido, digamos, fueron a los 3 años de edad. Y ahí mi familia intentó denunciar, pero bueno, la justicia es como que desalentó toda esta intención, digamos, y quedó obviamente en la nada. Bueno, nada, después de grande para mí también, y al igual que Rosalía, fue necesario como poder poner valor de verdad también a esto, porque una de las cosas más fuertes de este delito es que la sensación de toda la vida, digamos, es la culpa por esta verdad propia, digamos, porque hasta que como que justamente una de las cosas que siempre hablamos con Rosalía es que cuando nos encontramos fue esto, es como decir, fue verdad, digamos, como que no fue un hecho de la imaginación, como que, porque todo esto juega, ¿no? En el mundo de los adultos, de los adultos, las niñas imaginamos cosas, digamos, entonces en esa idea uno también crece, uno también tiene la sensación de que está en una dualidad permanente y entrampada, digamos, en todo, prácticamente. La sensación de que la vida queda en stand-by, porque es muy difícil vincularse con el mundo, digamos, no estamos hablando solamente de los vínculos afectivos, digamos, sino de todo lo que tenga que ver con un lazo de mundo, ¿no? Entonces, esto, y ese también es el valor de la justicia, digamos, la enunciación de un hecho que está mal, digamos, que se lo dice, que no nos dice solamente a nosotras sobrevivientes, sino que le dice a toda una sociedad. Solo eso. Está perfecto. ¿Nos podrían explicar por qué hablamos de una condena histórica? Babobo yo. Sí, como quieras, bien. No, bueno, histórico es todo. En este sentido, Rosalía después me parece que lo va a poner más en detalle, digamos, pero es el caso más antiguo denunciado en el país. Nos referimos, digamos, a una antigüedad en relación a los hechos y el momento de la denuncia, ¿no? Que además llega a juicio y que tiene una condena, digamos, para los culpables, llamemos las cosas por su nombre.
eso lo hace histórico. No hay antecedente en nuestro país de esto, y bueno, por supuesto que también esto de sentar un precedente para comenzar a revisar todo el panorama, ¿no? Ahora sí, Rosalía, vos. Claro, sí, total, así tal cual como lo dice Belén, y además yo lo único que agregaría es que lo que se logró en este juicio es poder probar después de tantos años que estos hechos ocurrieron y que hay dos responsables. Uno falleció, pero también se dice en la sentencia que él fue responsable, fue autor de estos hechos, y otra persona que está viva y que está condenada. Y lo digo así porque son delitos muy difíciles de probar, o por lo menos la justicia los entiende como muy difícil de probar. El abuso sexual en la infancia es un delito que te quiebra cuando vos te estás formando. Y ese quiebre, digamos, como que no tiene vencimiento. No estamos hablando de un robo que vos decís, bueno, me robaron la cartera, tengo 5 años para denunciar, y bueno, si no denuncio no importa, y si denuncio, bueno, o sea, no es así, porque uno una cartera puede recuperar, o sea, el quiebre que uno sufre en su infancia, el trauma que le queda por haber sido víctima de abuso sexual, es de por vida. No prescribe en las vidas de quienes pasan por ese horror. Entonces, que la justicia haya podido entender esto y que después de tantos años haya podido ver que las pruebas, que es nuestro relato, que es el trauma descrito y lo que nos pasa a nosotras en el cuerpo, en el alma, en la vida, en la psiquis, puesta en palabras por nosotras y traducidas por la psicóloga y quienes nos hicieron las pericias y quienes nos acompañaron terapéuticamente durante toda nuestra vida, la justicia haya podido ver esto y entender que esto es la prueba. Además, en nuestra causa tenemos otras pruebas, digamos, que son de contexto, pero lo distinto en nuestra causa que nos suele ocurrir en otras es primero que somos dos que denunciamos a los mismos y que no teníamos relación de parentesco entre nosotras. Y además han declarado como testigo otras víctimas del mismo matrimonio. Entonces esto también es como que reforzó todo, pero me parece que eso también es lo histórico. Después de tantos años, que estas pruebas se tomen en cuenta y, y que se haya hecho justicia, digamos, es muy importante, porque en lo que nosotros vemos en nuestros acompañamientos y en lo que nos vamos enterando de otros casos que se nos acercan, es que incluso en causas con niños, que actualmente son niños, cuesta mucho probar. Es algo que hay que trabajar, hay algo que como que militar mucho, visibilizar mucho para transformar esa realidad. Para que se entiendan las características de este delito. Así que me parece que eso es histórico, es un precedente, eh, y bueno, y sí, y somos nuestro abogado me dice a mí que yo soy la más antigua del país. Sí, tiene razón, soy la más antigua. Bueno, y ya que estamos hablando de un proceso largo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la determinación de ustedes o qué las motivó a decir, bueno, sí, comencemos con esta búsqueda de justicia, digamos, qué fue lo que les disparó a tomar esta determinación? Yo me quería sacar el horror de encima y quería ponerlo en el lugar que corresponde, ¿no? Yo ya no quería cargar más con eso, no daba más, no daba más, y no le veía otra salida que ir a la justicia y decirle, mira, a mí me pasó esto, hace algo, porque de hecho nos pasa a muchos. Y encontrarme con Belén es que se me abrió el mundo. Y bueno,
y así. Eso es, me parece, lo que no es mucha más motivación. Después uno cuando va avanzando y se va, bueno, yo siempre digo, mi encuentro con Marina, Victoria, qué sé yo, ellas me abrieron la cabeza, uno ahí encuentra mucho más, no sé si motivos, pero encuentra como argumentos, como otras formas de luchar, de empoderarse, eh, es fundamental esta lucha así colectiva. Y bueno, y en esa búsqueda estamos, porque seguimos. Aclaramos que Marina y Victoria forman parte de la Fundación Al Fin Justicia, Sí, pero la estamos reservando para otro conversatorio, digamos, más adelante, así que, bueno, después si se quieren presentar, decir hola a Marina y a ver a dónde están, acá está Marina Frencia y Victoria Duet. Hola, un Hola saludo a todos. Victoria. Bueno, bueno, seguimos entonces con la misma pregunta, Belén, si vos querés continuar con esto, ¿qué fue lo que te motivó, determinó también como un mensaje, ¿no es cierto?, para los que, para el público, para la gente que pueda estar escuchando esto. Mira, la verdad es que es lo mismo que dice Rosalía. Personalmente, yo vengo gestionando como bastante antes el hecho en sí, digamos. Eh, yo desde muy chica, desde que tengo como los primeros recuerdos, digamos, de esta escena, la sensación fue siempre como de estar sucia, de tener algo malo, de que eso malo siempre iba a estar ahí, iba a aparecer, iba a destruir todo lo que era mi vida, mi mundo, las cosas que me hacían bien, las iba a destruir, porque era como una monstruosidad, digamos. Entonces, desde ese momento siempre como que lo gestioné, le pedí a mi mamá para hacer análisis, siempre. Pero ya de adulta, lo que necesité fue que todos supieran que ellos eran los culpables, digamos, eh, no que yo tenía que cargar con este demonio, porque además también fue como, y a lo largo del proceso fue como ir cambiándole de nombre a esto que uno siente, digamos, ¿no? Como pasar, bueno, del demonio destructor que siempre iba a estar ahí apareciendo a destruir todo lo que estuviera cerca y me hiciera bien, a la culpa, a la sensación de esto de no saber, de capaz que era mi imaginación, y después, bueno, saber que también era el proceso como de depuración, ¿no? que una estaba haciendo, como de drenar todo esto. Y lo cierto es que una está completamente cindida, digamos. Una de las cosas que a mí me pasó en el proceso fue de pensar que tenía súper resuelta una cantidad de cosas y llegar al momento y ¡bah! Alargarme a llorar así sin saber que me iba a venir un llanto, por ejemplo, sin anticiparme a que estaba en ese estado anímico siquiera. Eh, entonces, es como un proceso de drenaje. Y eso como motivación, necesidad de drenar y de esto, de sacar, de poner las cosas en su lugar, digamos, para mí, para mi familia, eh, y para la sociedad también, digamos. Nombrarlos, básicamente. Nombrar al cuco que eran ellos, no yo. Bueno, está, ustedes decían, bueno, como una necesidad de visibilizar, digamos, pero en la vida diaria, digamos, cómo la llevaban? ¿En qué se aferraban o de qué se prendían para poder continuar la vida y para poder tomar esa determinación? Mira, para mí fue mi trabajo, que siempre lo sentí como una militancia. eh, el espacio de educación para mí es verdaderamente un espacio de construcción eh, y militancia, digamos, en este sentido. Y bueno, también lo artístico, para mí eso fue necesario, digamos, para no cargar.
Ahora, ¿quiénes fueron potencia? Y los afectos. Mi hermana, mi mamá, mi papá, mis sobrinos, Rosalía, Marina, que fueron motores que no abandonaron nunca, digamos, eso fue necesario. Y bueno, y ahí es como relación directa que todo lo que después fue mucho más grande, que fueron los colectivos, fueron lo que fue la sociedad, digamos. Como siempre lo decimos con Rosalía, esto fue un logro colectivo, esta es una lucha colectiva, y eso es lo que sostiene. Sí, es lo que hay una sociedad ahí que acoge amorosamente, digamos, cuando en estos casos. Rosalía, si querés agregar algo. Sí, yo coincido con todo lo que dice Belén. A mí yo lo que siento es que yo siempre digo, yo soy una afortunada, porque a pesar de, bueno, de este horror, todos alguna vez pasamos por algo. eh, yo siempre me siento rodeada de amor y siempre encuentro esa contención de amor con las personas con las que me relaciono. Y bueno, y ahí, en eso, en el amor de la gente que está alrededor, que contiene, esa es ahí nos apoyamos, digamos, y mucho, mucho entre nosotras, entre este núcleo, digamos, chiquitito o más chiquito que es Al Fin Justicia, que igual cada vez somos más, y en el colectivo de mujeres y de, bueno, la verdad que fuimos muy acompañadas en esta lucha. Si nos ponemos a nombrarlo no vamos a terminar nunca, porque fuimos muy, muy, muy acompañadas, porque además yo creo que esta lucha, si bien, bueno, decíamos por Benet y Rosalía, somos muchas las que estamos sanando acá. Somos muchas, somos muchas, se repiten estas historias, este es un delito del silencio, cuesta hablar, a veces uno puede pasar toda la vida sin decirlo, pero yo siempre me pongo en ese lugar de decir qué me hubiera pasado a mí si yo veía un proceso así como el nuestro y yo todavía estaba en silencio, seguramente me iba a hacer bien. Y yo quiero que esta lucha, digamos, esta conquista ahora con esta sentencia y la lucha que va a seguir, digamos, eh, sirva para eso, digamos, sirva para los que todavía están en silencio, eh, sientan que no están solos, y sientan que hay un camino, sientan que no son culpables y sientan que es posible sacarse el horror de encima. Eh, y bueno, pensar que se puede ir construyendo esto de a poco también sostiene, cura y salva, como yo digo siempre. Podemos decir entonces de un acompañamiento, ¿cuál sería el mejor acompañamiento para las personas que están atravesando esto, que atravesaron de alguna manera una situación como las de ustedes? O que por ahí se animaron ya a denunciar y están atravesando un proceso judicial, que no es nada fácil. Y bueno, bueno, a nosotras digo, pero voy a hablar por mí, pero creo que, no sé, ya sabemos todo, pero nosotras. Eh, a mí me ayudó mucho el acompañamiento terapéutico cuando encontré buenas terapeutas, o sea, terapeutas con perspectiva de derechos humanos, de género, niñez, o sea, que entienden de qué se trata este delito. Por eso nosotros también somos muy cuidadosas cuando se nos acercan víctimas o mamás protectoras de poder hablar también de esto, porque el terapeuta es muy importante y no es cualquiera, no todos están formados sobre esto y la verdad que pueden hacer mucho daño, de hecho a nosotras nos ha pasado. Y lo tuvimos que sufrir en el mismo juicio, digamos.
Así que, pero la terapia, el espacio así de terapia es muy importante, me parece, es muy importante. Y bueno, y después estar acompañadas para denunciar y el acompañamiento de la familia, de alguien de los afectos que te crea, que esté con vos, que bueno, que banque esto, digamos, que te banque emocionalmente, ¿no? Eh, y bueno, eso, siempre los afectos, digamos, y el colectivo, digamos, de mujeres, actuar en conjunto, o sea, colectivamente, hasta que se haga costumbre, hasta que entiendan cómo resolver estas causas, cómo tratarlas, eh, es necesario. Eh, el agregado por ahí es que no sé si hay como un paso a paso, digamos, concretamente. En primer lugar, y lo digo incluso desde la propia experiencia, por ejemplo, para mí una manera de por lo menos tener la contención de mi familia fue que hubiera una maestra de jardín que, eh, que escuchara algo, ¿no? Y ahí me parece que se abre como la jugada, bueno, en relación a qué cosas son necesarias. Bueno, una de las cosas necesarias es la escucha, es aprender una escucha, es la atención de la escucha. Que en este sentido también me parece importante que es como el primer paso liberador, ¿no? No es preventivo, esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, sino que, porque de verdad es que no previene, en todo caso corta con una lógica, ¿no? De que aparezca ahí la escucha. Y esto que dice Rosalía, el acompañamiento terapéutico y demás, tiene que ver exactamente con lo mismo, digamos, que es esta capacidad de escuchar, de atender, de comprender también cuáles son los lenguajes de las niñeces, de las infancias, ¿no? Porque hay cosas que para un niñe, para una niña no, es muy difícil de enunciar, digamos. Entonces lo va enunciando de la manera que puede, de una manera torpe, incluso hasta ¿cómo se dice? Imitando acciones sobre otros cuerpos. Entonces, bueno, ahí también atender qué es lo que está pasando. Y uno de los primeros lugares, y lo digo esto ya quizás pensando como en mi práctica, en donde aparece, digamos, la enunciación de los hechos muchas veces es la escuela, digamos, no la enunciación directa, pero sí la expresión de las cosas, ¿no? En nuestro caso, Rosalía, esto de hablar de la introversión, etcétera, etcétera, digamos. Bueno, en mi caso era exactamente lo contrario, pero se nota que era un quilombo. Pero digo, como prestar atención de que hay elementos que por lo menos son ruidosos. A eso voy. No sé si respondí a la pregunta. Sí, perfecto. Vos trajiste, digamos, las palabras de jardín, escuela y demás, y entonces te traigo yo todo este escenario, qué variables o qué actores podés mencionar que fueron, digamos, participando en este transitar de ustedes. Bueno, un poco fue como limpiando el orden de cosas, digamos, fue lo que fuimos diciendo, ¿no? Para mí el primer paso inicial ahí fue esta maestra de jardín, que lamentablemente falleció, y también una madre eh, escuchante, ¿no? Digamos, como atenta a eso y buscando comprender también un escenario que se nos hacía incomprensible para todos, porque también es necesario entender de que este es un delito sobre la confianza, digamos, pasa por nuestros cuerpos, ¿no? Pero lo cierto es que va directo, es una bala directa a todo un núcleo familiar, digamos, porque hay una cuestión ahí de confianza que fue tejida por la cual es posible digamos, ejercer
violencia sobre los niños. Sobre todo, imagínense, o yo pienso en esto, ¿no? Como en el niñe, que hay una condición de curiosidad innata, digamos. ¿Cómo se produce el silencio si no es sobre el ejercicio de poder? Entonces, hay todo un engranaje que funciona alrededor de esto. Entonces, por eso digo, fue una maestra que escuchó y una mamá escuchante, digamos, una mamá ahí activa, buscando respuestas y buscando los modos, que nadie sabía cómo en ese momento, mucho menos, y no solamente que nadie sabía cómo, sino que en ese momento era un escenario de dictadura, un escenario políticamente nefasto, y judicialmente, bueno, ni hablar. Entonces, todo teníamos en contra, y tampoco que se hablara de esto, siendo que es como el delito patriarcal también en función de todos los delitos de violencia, digamos, porque es como, a mí siempre se me venía una imagen que incluso lo narré en el juicio, que era la sensación de un minotauro, ¿no? Y que un poco es eso, este delito, como el patriarca que toma todo lo que está a su alrededor para nutrir sus voracidades, ¿viste? Entonces, para mí fue fundamental estas dos personas, digamos, una obviamente mi vieja, y después ir encontrando otros escuchantes, como fue mi hermana en su momento, a los 12 años, cuando yo como que recuerdo a partir de un programa de televisión toda la escena, y que le fui a ella para preguntarle si era verdad lo que yo estaba recordando, digamos, si a mí me pasó lo que yo estaba recordando y que se parecía a eso que yo estaba viendo, digamos, y una hermana que pudo ahí contener, bancar, y bueno, después fue todo un proceso personal, porque ya digo, yo desde muy chica soy consciente de esto, y no solamente de esto, sino de la imposibilidad de poder denunciarlo, por todo el contexto. Rosalía. Bueno, ¿Cuáles fueron tus actores, variantes en este escenario? Como yo no hablé de grande, digamos, yo siempre pienso que yo siempre tuve la certeza de que yo contaba con mi mamá y con mi papá. Ellos fueron muy, muy amorosos conmigo y con mi hermano. Y a mí eso me daba terror porque yo tenía mucho miedo de lo que le podía pasar a mi papá si yo hablaba. Él tenía una discapacidad física y yo decía, mi papá va a querer ir a matar a esta persona, pero al que le va a pasar algo, el que puede terminar muerto va a ser él y yo voy a tener la culpa de todo lo que pase, digamos. Entonces ellos, como actores, yo los pongo en el lugar del amor y de la seguridad y de la fuerza que yo después pude tener, encontrarla, sacarla, para atravesar esto, digamos, pero como que me sentí liberada cuando falleció mi papá. Incluso mi papá fallece en junio y yo recién puedo hablar con mi mamá porque mi psicóloga me insistía en que lo haga, porque a mí me daba mucha pena decirle eso a ella, que la iba a poner mal, que ya estaba grande, y lo puedo hacer en septiembre recién. Así que esos yo los pongo así como actores principales, digamos, de la de haberme dado mucho amor y mucha ternura y, y bueno, y confianza y las cosas que a uno le hacen bien en la vida. Y, y bueno, después, nada, mis compañeras, que ya saben, ya los dije 10.000 veces, mi compañera Arte Injusticia, la gente, toda la gente a la que acudimos al principio, que no solo que nos creía, sino que nos apoyaba desde el lugar donde estaban.
legisladoras, bueno, de todo tipo de personas, digamos. Y bueno, después nos encontramos también con otro tipo de actores, que es, por un lado, personas de la sociedad que descreen de esto, no sé si descreen, sino que les conviene que estos delitos no salgan a la luz, que no sean denunciados. Como decía Belén, esto es un delito del patriarcado, y al patriarcado no le gusta que nosotros denunciemos esto. Eh, y bueno, y también la resistencia de los actores en el Poder Judicial. Eh, y por ahí algunos resisten no porque les guste, digamos, que existan abusos sexuales y que queden impunes, sino porque simplemente no se forman, no tienen perspectiva, no, pero llegamos como a la misma conclusión, digamos, los mismos resultados. Así que el camino de la justicia no es fácil, pero con todo lo que lleva o lo que nos llevó a nosotros llegar a la justicia y transitarla, yo digo que en el final, en el balance, es reparador, es sanador. Eh, Así que bueno, nos encontramos. Y ayer hablaba con una de sus compañeras, que creo que es la que me está hablando, que yo le decía que para mí los docentes son actores principales, digamos, porque yo siempre pensaba eh, cómo me veían las docentes en la escuela. Yo siempre fui una niña como muy temerosa, así re miedosa, todos los miedos, siempre tenía miedo de morirme, de que algo horrible me vaya a pasar. Mi mamá, después que yo le conté, ella me decía que muchas veces mis señoritas, mis maestras, le decían a ella en las reuniones de padre que yo que era así temerosa y que era muy callada y que me costaba hacer las cosas y que ellas creían que yo daba para más, pero que yo me quedaba ahí nomás y que era muy llorona y que la extrañaba. Eh, entonces, bueno, mi mamá no se imaginaba esto, digamos, y quizás la señorita tampoco. Eh, pero por eso yo digo de la importancia ahora de que, bueno, esto, que se aplique la ESI y que para que las señas, digamos, a mí de niñita, yo tengo 47 años, a mí de niñita nadie me habló de mi sexualidad, ni de mis partes íntimas, ni de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. A mí nunca, jamás me hablaron de eso, digamos. Entonces yo digo, quizás si me hubieran hablado por ahí, no sé, lo que hubiera pasado, capaz que hablaba antes, capaz que decía, mira, a mí me pasó, alguien me tocó, me hizo algo, no sé. Y por ahí si las seños también estaban preparadas y conocían y sabían del tema y qué sé yo, también podrían haberse dado cuenta o advertido algo, que por lo menos decirle directamente a mi mamá, mire señora, quizás pueda haber algo de eso, fíjese, no sé, algo. Eh, y bueno, y uno pasa muchos años de su vida en la escuela. De hecho, yo estuve en la escuela desde que tengo 4 hasta los 18, desde que tenía 4. Eh, y bueno, por eso me parece así re importante el laburo de ustedes, es fundamental. Así que son unos actores principales en la prevención, y digo la prevención porque pueden enseñar educación sexual integral, y yo creo que eso previene. Y si no previene, se actúa a tiempo. Y yo creo que cuanto antes se actúa, es mejor. Perfecto. Bueno, yo creo que hasta acá fuimos haciendo y contestando, digamos, ustedes las preguntas que fuimos elaborando en el grupo, así que yo los habilito a mis compañeras y a mis compañeros y a la directora que está presente, a Sonia, a que puedan elaborar algún comentario, alguna pregunta o por ahí alguna duda que quedó en las respuestas de ustedes. Sí, permiso. La verdad que escucho a las chicas y me emociona la valentía
de llevar esta temática adelante. La verdad, felicitaciones. Son el puntapié que hacía falta, digamos, para tratar estos temas desde otro lugar. Me parece a mí que en la actualidad, permítanme este comentario, en la actualidad hay otra preparación, hay otros recaudos, hay otra atención, no sé si es la adecuada, pero hay otra atención de la que tienen personas que ya tienen cerca de los 50, digamos, y que han pasado una niñez diferente. Porque lo que decía Rosalía y lo que decía Belén era cierto. En la época, en nuestra época, digamos, lo que ya tenemos cerca de los 50 o más de 50 años, el adulto era el que tenía el poder, y los chicos, las niñas sobre todo, no estaban habilitadas para hablar o no tenían escucha atenta de los adultos. Muy difícil tratar estas temáticas en estos tiempos, por eso ustedes son las más antiguas, porque en realidad no, hay mucha gente, muchas niñas, y tal vez muchos niños que desconocemos también, que han pasado por esa circunstancia. Eran otras épocas, eran otros contextos. Aún hoy es muy difícil tratar estos temas, es muy difícil, y cuántas vidas han quedado marcadas porque de alguna manera han sesgado el desarrollo en determinados aspectos. Por eso las escucho y me parece sumamente valioso y ejemplificador para muchas personas que realmente ven que es posible. Y cuando decían, bueno, condena ejemplar, me parece fantástico porque le da esperanza a muchas otras personas que están en la misma lucha hace mucho tiempo y ven cómo se dilata todo y cómo vuelve la desesperanza y otra vez para atrás, y los tiempos de la justicia que no son los tiempos de cada una, y también la lucha entre cómo hacer que realmente los victimarios sean juzgados, sean juzgados. Y que también es cierto que ninguna justicia es suficiente, aunque tengan esta pena que han logrado las personas, en el desarrollo de los chicos realmente no sé si es suficiente justicia, pero es algo, pero es algo. Entonces, cuando surgió la posibilidad de conversar con ustedes, la idea era, bueno, a ver, hoy, docente actual, pensando que esto es una realidad, el tema de los abusos es una realidad, y que nosotros, docentes que han cambiado los escenarios, estamos a cargo de un grupo de personas que se está desarrollando. La importancia que tiene nuestra mirada, lo que decían ustedes, la escucha activa, el estar atento a cualquier signo que manifieste nuestro alumno y no dejarlo pasar. Y luego que existan organizaciones como las que, bueno, ustedes están llevando adelante, como también para acompañar en todo este proceso, porque no es nada fácil, y son muchos más los que somos docentes y tenemos oportunidad de conversar en esta época con estudiantes que han pasado situaciones similares a las de ustedes y que no se animan por la censura pública o porque la familia, ¿para qué revolver cosas que ya pasaron tanto tiempo? Que cuál es la idea de este momento, sin pensar en la propia persona que es víctima. Es muy difícil. Sin embargo, estamos a tiempo para los chicos de ahora hacia adelante. Por eso una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es, bueno, desde la experiencia y desde la vivencia que ustedes pasaron, ¿por dónde pedirle al docente actual que preste atención? ¿Dónde empezar? ¿Desde qué lugar? Rosalía ya contó, su maestra de jardín de infantes ya empezó.
seguramente el docente es uno de los actores principales para. A veces los papás, sobre todo los papás más adultos, no están preparados para enfrentar o para acompañar, como tuvieron la suerte las chicas, no están preparados porque no es posible, no les entra en la cabeza, estoy hablando de docentes, de padres muy, muy grandes, ¿no? En este momento los padres más jóvenes tal vez tengan una apertura mental, tal vez ya lo vean desde otro lugar, por eso me parece interesante también, no solo a los docentes, sino también a los papás, poder de alguna manera acompañarlos a que realmente acompañen ellos el desarrollo de sus hijos. Y luego, por supuesto, este tipo de organización, insisto, que es sumamente valioso para acompañar a estas víctimas que están muy solas o estaban muy solas hasta que encuentran un colectivo donde pueden compartir y pueden sentirse, digamos, que están acompañadas, y esa vergüenza y todo ese horror y toda esa gestión de la emoción se trabaja desde otro lugar, ¿no? Así que, bueno, la verdad que muchísimas gracias nuevamente por este espacio, porque la verdad que escucharlas es, insisto, es muy emocionante y también ejemplificador. Muchísimas gracias, Rosalía, Belén, las chicas que todavía no las escuchamos, pero son unas genias. No, insistimos que necesitamos también el acompañamiento de ustedes, porque es diferente la palabra del que atravesó, pasó y sigue viviendo con toda esa historia a cuesta, ¿no? Porque si bien hay una especie de liberación, como mencionaban de alguna manera ustedes, siguen estando con esa cuestión en el cuerpo. Así que gracias de nuevo, gracias. La verdad que encantadísimos de poder sentir también que existe este grupo y también que pueden hacer docencia. Ya la deben estar haciendo seguramente, digo que nosotros podemos aprovechar hacer docencia con esta situación, por eso nos parecía excelente poder invitarlas a otro espacio donde podamos ahondar en la cuestión de cómo surge la fundación y qué tarea específicamente hacen dentro de la fundación y de qué manera se puede acercar o invitar a personas que nosotros creemos que pueden ser acompañadas por ustedes, ¿no? Y de qué manera también podemos estar o integrar, ser parte, digamos, de esta fundación desde la tarea que nos toque, la que fuere. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sonia. Gracias. No sé si alguno de mis compañeros quiere o compañeras quieren hacer una preguntita. A ver, Eve está levantando la mano. Hola, ¿cómo están? Hola Belén, hola Rosalía, ¿cómo están, chicas? Claro. Algo que me llamaba la atención y quería como compartirlo y que lo conversemos un poco es sobre la cuestión de las políticas públicas, digamos, que se implementaron y de qué manera pudieron ayudar a todo este proceso. Creo que desde ese lado es algo que podemos pensarlo entre todos, porque también lo vi a Marcelo por ahí, así que lo incluimos. Como políticas públicas, digamos, en cuanto a ESI, lo que es el acompañamiento desde otro punto que antes, como decía Belén, y también Rosalía, no existía esa mirada desde los docentes. O sea, difícilmente podían, no estaban capacitados ni entrenados en cuanto al poder detectar, no había tampoco un protocolo que uno podía seguir. Creo que hoy en día tenemos muchas más herramientas que nos fue dando la implementación de políticas públicas con perspectiva. Y también rescataba esta cuestión de lo que decían, de tener los profesionales lo suficientemente preparados como para poder ver en esa perspectiva de derechos humanos y en esa perspectiva de género que creo que decía Rosalía en cuanto a psicólogos, médicos, que creo que eso también le está haciendo falta al Poder Judicial. Eso, como para ayudarnos a pensar y a conversar sobre este tema.
Permiso. Chicas, como estábamos ya en el tiempo pautado, primero queremos saber si ustedes tienen tiempo para seguir dedicándonos, porque no queremos ser respetuosa con ustedes, en realidad ya estamos en horario, pero si disponen de unos minutos más, seguimos, si Yo, no, sí, yo unos organizamos. minutos más porque tengo que buscar a Sí, mi está hija. bien. Dale. Sí, eso sí puede. Hacemos algo cortito, seguramente hay una lista de preguntas más para hacer, seguramente que a partir de acá nos quedamos con esta cuestión y volvemos a encontrarnos, si les parece, como para no abusar de este tiempo. Podemos hacer algo Sí, cortito y volvemos sí. después. Gracias. Sí, no hay problema. Bueno, yo un poco me salía de la vaina ya cuando Sonia estaba un poco ahí como con ganas de decir un montón de cosas. Yo creo que este escenario, el actual, digamos, en relación a la implementación de políticas públicas como la ESI y en relación incluso a, digamos, a las decisiones legislativas como fue la 27.206, me parece que lo que gestan justamente es un escenario de absoluta militancia, digamos, porque, digamos, lo que abre es un quiebre, es una mirada para proyectar un futuro, digamos, porque el escenario actual no es tal cosa. De hecho, si vamos a nuestro caso personal, fue de absoluta militancia, digamos, llegar hasta donde llegamos, y fue patear y chillar y bombo y todo lo que sea necesario, digamos, para correr y quebrar determinadas decisiones. Se tiene que hacer natural, se tiene que hacer un ejercicio permanente, digamos. Ahora, me parece que en relación tiene demasiadas patas esto, me parece súper interesante poder ahondar y hablar, digamos. En relación al rol del docente, a mí me parece que es muy importante decir que yo creo que no es preventivo, lo que creo que hace es quebrar la lógica, digamos, es decir, romper las dilaciones, poder rescatar, es como decía Rosalía, es como poder rescatar antes, digamos, pero nos falta, o lo necesario, lo que tenemos que militar como docentes, es la cuestión resolutiva de esto, que es que haya una justicia, que escuche, que haya un acompañamiento preparado, digamos, el Estado no es solamente el Poder Ejecutivo, son todas las patas del Estado, digamos, entonces tienen que existir esos componentes para, producirse realmente una acción resolutiva sobre esto. Entonces, me parece, así como síntesis de la cuestión, creo que este es un momento que estas políticas públicas que se generaron hace un año y que responden a una figura ideológica concreta, digamos, no estamos hablando de cualquier cosa, es ideológico, creo que lo que abre es una militancia hasta que suceda. No sé si me explico. Esa es la cuestión, porque digo, en este escenario todavía digo, hay una justicia que archiva, hay una justicia que pone argumentos absurdos, hay una justicia que revictimiza, hay una justicia que investiga más a los sobrevivientes que a los imputados, digamos. Entonces, por todas estas razones, abre un escenario de militancia para mí. Bueno, Ana creo que levantó la mano, también la última, sí, chiquitita. Hola, buenas noches a todos, compañeros y a las chicas que nos dieron este tiempo. Rosalía en algún momento de la charla habló de que este recorrido le permitió conocer determinadas cuestiones, además de personas que, bueno, que acompañaron este proceso, y yo me quedé con la frase de características del delito. Uno va viendo cuáles son las características del delito y la verdad que no sé cuáles son las características del delito, si por ahí nos puede explicar. Bueno, las características del delito para mí son, este es un delito básicamente del silencio, y es un delito donde hay una simetría absoluta, porque tenemos a un adulto y a un niño. Entonces, el poder de este adulto es total sobre el niño. Y en la
y en el 99,9% de los casos, ese adulto es un adulto de confianza, no es alguien malo, feo, lo que sea que viene de la calle desconocido. Es un adulto de confianza de su propia familia o puede ser el padre, el tío, el abuelo, un hermano mayor, o sea, es un adulto de mucha confianza. Esa es una característica, digamos, que no se da en otros delitos, no se da necesariamente en una estafa, por ejemplo, en un delito económico, o sea, es una característica de este delito, esa asimetría de poder y bueno, al ser un niño se quiebra, digamos, un adulto lo introduce a ese niño en la sexualidad adulta para la cual este niño no entiende nada, no está preparado, entonces es arrasado en su psiquis. Es, no sé, podría decirse que es como una muerte en vida, o sea, te matan la infancia. Es eso, digamos, es un horror, pero es eso, porque es un horror, es un delito del horror. Y eso, a la hora de ustedes docentes, lo pueden como entender, digamos, y hasta sentir, digamos, por la sensibilidad que seguramente tienen. Pero esto, cuando uno lo lleva al plano de la justicia, al plano de los abogados, de los que estudian las leyes y qué sé yo, les cuesta entender que esto es tan aberrante y que necesita ser tratado de otra manera. Y bueno, por ejemplo, lo que ocurre, no hablando de nosotras, que bueno, ya somos grandes, lo hicimos de grande y tuvimos como otras herramientas para llegar hasta acá, digamos, ya no fuimos esas niñitas, ahora ya no lo somos más. Si bien cada vez que declarábamos, el fiscal nos decía, cuando ustedes se sientan ahí, es la niña la que está hablando. Pero bueno, pero a los niñitos de ahora, digamos, los revictimizan, le hacen declarar un montón de veces, cuando el niño ya declaró en un lugar de confianza, le dicen, no, pero bueno, ese lugar de confianza no me sirve, ese informe, la psicóloga tiene que ir sí o sí a cámara Gesell. En cámara Gesell, los abogados de la otra parte piden que esté presente el abusador para que controle, para que también se defiendan sus derechos, o sea, se trata todo como, se quiere tratar esto como si fuera otro delito. Y eso es lo que tienen que entender que no es. Esas son las características. Perdón, el agregado que haría a lo que cuenta Rosalía son dos cosas más. Número uno, es un delito que la prueba es la narrativa de quien fue violentado. Digamos, no hay otra narrativa porque no hay posibilidad de esto, de demostrar, más allá que en nuestro caso, digamos, fue por la repetición sobre todo del delito, digamos, que se pudo demostrar. Pero lo cierto es que tiene esta característica. Eso por un lado. Y por otro lado, otra de las características del delito es la narrativa, que es la niña no narra, no puede narrar algo que desconoce. Capaz que ahora que también hay una cuestión, esto de señalar, bueno, las partes íntimas, etcétera, digamos, puede quizás decir algo más, pero en general la narrativa es su cuerpo, la narrativa es su forma de vinculación, la narrativa es la vinculación que tiene consigo mismo también. Entonces, esa también es otra de las características, el lenguaje posible para este delito, digamos, pensado en la infancia. Bien, creo que está clarísima las características. Igual se me vienen preguntas, pero ya dijo la directora que no abusemos, así que... Van a ver más. Seguimos, Ana, en otra seguimos. Seguimos en otra, sí, porfa. Permiso, Claudia. La verdad que es interesante y esto da como para hablar largo y tendido, pero también creo que respetemos los tiempos de las chicas, o reorganicemos las preguntas o todas las cuestiones que querramos y dediquémosle el tiempo necesario a otro encuentro, que ojalá se dé pronto, tendríamos que pautarlo nomás. Mil gracias de vuelta, chicas, gracias por su tiempo, gracias por su apertura.
Gracias también por tratar de que juntos podamos hacer algo más de lo que se hizo hasta este momento. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. Besos. Chau, Chito, gracias. Chao, chao. Chao, Chau, chao. chau. Chao. Chao.